boletín que os enviaron, ¿vale? He titulado al mensaje de hoy, Cuando Dios llama, todo cambia, ¿vale? Y lo que quiero compartiros hoy es que la misión, ya que estamos en una semana en la que hemos recibido un equipo, la iglesia ha sido bendecida, hemos sido bendecidos no solo recibiendo, sino también enviando, ¿vale? Y creo que era importante, y le preguntaba a Dios sobre qué compartiros esta semana que me tocaba compartir la palabra, ¿vale? Y he estado pensando y orando mucho y se me venían varias cosas a la cabeza, ¿vale? Pero todas tenían algo en común, y es el porqué de la misión, el por qué hacemos lo que hacemos, ¿vale? Este verano ha sido y está siendo súper intenso, tanto para mí como para la iglesia, para nuestros jóvenes, ¿vale? Recuerdo que en junio orábamos en la reunión de oración porque, ostras, celebrábamos que 3 jóvenes estaban en Estados Unidos, celebrábamos que 13 nos íbamos a Rumanía, celebrábamos que 13 venían de Irlanda del Norte y celebrábamos también que del equipo que se quedaba aquí, muchos estaban involucrados en lo que iba a pasar. Y todo tenía un sentido a medida que iba pensando y orando en qué compartir con la iglesia, porque creo que estamos en un momento muy especial y en el cual Dios nos está, aparte de bendiciendo, hablando. Y todo me llevaba a pensar esto: ¿por qué la misión? ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? Y le puse este título de Cuando Dios llama, todo cambia, no solo porque es un título y una frase bonita, sino porque tiene un mensaje poderoso detrás, que me gustaría poder transmitirlo, poder compartirlo. Hoy en día vivimos en un momento en la sociedad en la que todo nos mueve a buscar cuál es el propósito de tu vida. Desde los estudios, el trabajo, todo nos mueve a buscar cuál es el propósito de tu vida. Y leyendo la Biblia, orando y pensando, veo que la Biblia no nos mueve ni nos empuja a esa pregunta. Y perdemos el día, perdemos la vida y malgastamos tiempo buscando respuesta a esa pregunta, cuando la Biblia realmente nos está moviendo a otra pregunta, y es: ¿qué quiere hacer Dios con mi vida? No cuál es el propósito de mi vida, sino ¿qué quiere hacer Dios con mi vida? Porque veo que la Biblia no está llena de historias de personas extraordinarias. La Biblia está llena de historias de un Dios extraordinario. Y ese cambio de perspectiva, ese cambio de pregunta, lo cambia todo. Absolutamente todo. Antes de empezar me gustaría orar, y quiero que el Señor sea hablando a través de mí, quiero que el Señor sea bendiciendo su iglesia, quiero que el Señor sea retando su iglesia. Así que te voy a pedir que abras tus oídos, que abras tus ojos, que abras tu mente y que abras tu corazón. Les exhortaba al equipo con el que fuimos a Rumanía y a los niños con los que pudimos hablar allí que este momento es algo parecido a esto. Dios está a la puerta, está tocando, está queriendo decir algo. Solo nosotros podemos abrir la puerta desde dentro, porque Dios nos ha mostrado en toda la Biblia que es un caballero y que no nos va a forzar. Solo depende de nosotros si abrimos. Este mensaje puede quedarse en un mensaje bonito, motivacional, inspirador, o puede quedarse en un mensaje más, o puede quedarse en 5, 15, 20 minutos, ¿vale? Solo depende de cada uno de nosotros. Pero Dios está hablando. Así que abramos nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra mente para lo que el Señor quiere decirnos. Papá, gracias por todo lo que haces, gracias por bendecirnos.
Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, Señor. Gracias porque tienes un propósito tú para nosotros. Ayúdanos a descubrirlo, a entenderlo, a aceptarlo, Señor. Te pido que en este tiempo, Señor, en que tu palabra sea expuesta, seas tú hablando a nuestros corazones. Sé tú, Espíritu Santo, diciéndonos lo que tenemos que oír. Sé tú, Espíritu Santo, diciéndonos lo que tenemos que hacer. Te pido que tu palabra, Señor, entre en nuestros corazones y que podamos responder, Señor, a tu llamado. Gracias por querer contar con nosotros a pesar de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañéis a un texto que es sobre el cual vamos a estar meditando hoy y está en Éxodo 3. Esto de los iPads nuevos, no me acabo de acostumbrar, ¿eh? Los pone Javi de moda y pues habrá que seguirle. Vale, vamos a leer Éxodo 3, ¿vale? Del 1 al 12. Y vamos a estar durante todo el mensaje en ese texto, porque creo que nos dice muchísimo sobre la misión, creo que nos dice muchísimo sobre cuando Dios llama, cómo lo hace, qué hace y para qué lo hace. ¿Vale? Lo leeré todo de seguido y dice: Moisés cuidaba de las ovejas de su suegro, Jetro, que era sacerdote de Madián. Un día, llevándolas a través del desierto, llegó hasta el monte de Dios que se llamaba Horeb. Allí, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés miró atentamente y se dio cuenta que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: ¡qué cosa tan extraña! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, le llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo: no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: claramente he visto cómo sufre mi pueblo, que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y voy a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, pues te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme delante del Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal que yo mismo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos vosotros me adoraréis en este monte. Lo primero que veo en este punto, lo primero que veo en este texto es que la misión no comienza con un hombre perfecto, sino que comienza con un Dios que llama. Cuando leemos el texto, muchas veces caemos no voy a decir error, pero sí en estar leyendo el texto e interpretar del versículo del 1 al tal, y vamos viendo los acontecimientos en función del orden que va siguiendo el texto. Pero aquí nos deja un detalle muy curioso, y a mí me encanta. Cuando leemos este texto, vemos que este texto no trata sobre un Moisés. Este texto trata sobre un Dios. Aquí tenemos a un Moisés, que os lo voy a presentar. Tenemos a un Moisés de 80 años, ¿vale? Un Moisés que se ha resignado a vivir la vida que tiene después de, hace 40 años, si leemos el capítulo 2, haber fracasado, haber intentado liberar a un pueblo con sus propias fuerzas, haber matado a un egipcio, haber huido de Egipto. Aquí tenemos a un Moisés que viene de resignarse. Tenemos a un Moisés que humanamente lo intentó, pero no lo consiguió.
Y aquí podemos creer que una persona así, leyendo este texto, tenemos una persona que ha fallado, ha fracasado, y podemos creer que pues ya está desechado, ya únicamente sirve para pasear las ovejas de su suegro, que encima no eran ni suyas, eran de su suegro. Tenemos a un hombre en el que el fracaso lo ha llevado a tal punto en el que se resignó y día tras día solo paseaba las ovejas de su suegro. Esta es la imagen del Moisés que nos muestra el texto. Este es el contexto de ese Moisés que nos está hablando. A que choca mucho eso cuando tenemos ya toda la historia completa y sabemos de ese Moisés que liberó a un pueblo y que salvó a los egipcios y que abrió el mar y todo esto. Pero este es el Moisés que nos presenta este pasaje. Porque nos quiere decir algo muy importante. Que la misión no comienza con un hombre. La misión comienza con un Dios que da el primer paso. Y lo maravilloso de este texto empieza en el versículo 7 y el versículo 9, que dice, vemos diferentes verbos sobre Dios que dice, he visto, he oído, conozco, he descendido, iré, te envío. Porque todo empieza con Dios, no con un hombre. Todo empieza con Dios dando el primer paso. Y no sé si os suena curioso o parecido, pero lo vemos en toda la Biblia, este patrón. Tanto que el versículo más conocido de toda la historia es Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí vemos el mismo patrón. No vemos a un hombre, a una persona haciendo nada. Vemos a un Dios viendo, oyendo, escuchando, sintiendo el clamor de su pueblo y decidiendo enviar. Porque, como os he dicho, la misión no comienza con un hombre perfecto, sino que la misión comienza con un Dios que llama. Comienza con un Dios que se conmueve al vernos. Comienza con un Dios que nos escucha, un Dios que nos ve, un Dios que se conmueve por nosotros y decide enviarnos. Todo empieza por Él. Muchas veces pensamos que la misión es algo de nosotros, que la misión es responsabilidad nuestra, pero la misión nace en el corazón de Dios. Para ilustrar esto, le estaba dando vueltas y se me venía una imagen a la cabeza. Imaginaros un barco, una tormenta, y hay un hombre que se cae en ese mar, en una tormenta. ¿Creéis que es ese mismo hombre el que va a organizar su salvamento? Ese hombre no es el que va a organizar quién le va a salvar, cómo le va a salvar y cómo va a sobrevivir. Ese hombre únicamente clama, pide auxilio. Siempre hay alguien de fuera que es el que le escucha y el que organiza el cómo salvarle. Ese hombre no sabe si va a venir un barco, si va a venir un helicóptero o va a venir alguien a salvarle. Ese hombre solo intenta sobrevivir. Pero siempre hay alguien de fuera que escucha, que oye, que se conmueve y entonces organiza para mandar un equipo de rescate. Y eso es lo que nos pasa con Dios. Dios está desde fuera viéndonos, escuchándonos, oyéndonos. Y Él organiza y Él moviliza para mandar sus equipos de rescate. Y la misión es esto. La misión empieza en el corazón de Dios. Él es el principal interesado. Yo quería dejaros con una aplicación en este punto. Y es muy sencilla. Quiero que sepáis que la misión no es una carga. La misión es una bendición. Quiero que sepas que tu pasado no te cancela. Dios sigue oyendo a su pueblo y Dios sigue enviando. Dios sigue queriendo utilizarte. Así como le pasó a Moisés, su pasado no le canceló. Dios sigue queriendo utilizarlo y lo utilizó. Y quiero que vivamos la misión no como una carga, sino como una bendición.
Después seguimos en el texto. Estoy por moverme de mesa, no me caben ya tantas hojas abiertas. Perdonadme, los problemas del directo. Seguimos viendo en el texto que Dios llama a través de una interrupción. Si volvemos al texto, en los pasajes, desde el 1 dice: Moisés cuidaba de las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote en Madián. Un día, llevándolas a través del desierto, llegó hasta el monte de Dios, que se llamaba Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés miró atentamente y se dio cuenta de que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Si en el primer punto nos habla de que la misión nace en el corazón de Dios, en este segundo punto nos dice que Dios irrumpe en nuestra vida para darnos esa misión. Dios es el que viene a irrumpir en nuestras vidas para darnos esa misión. Aquí hay un detalle que me gusta mucho y me parece muy curioso, y es que Moisés, en este momento, no estaba haciendo nada espiritual, no estaba haciendo nada sagrado, no estaba en un culto de oración, no estaba sacrificando nada para Dios, no estaba buscando ni siquiera la voz de Dios, y creo, por lo que dice el texto, que ni siquiera estaba esperando que Dios le hablase. Moisés estaba en su día a día, en su vida ordinaria, en lo que hacía diariamente, en lo que se había resignado a hacer. Pero Dios, en su plan, se acerca e irrumpe en su rutina, irrumpe en su día a día. Y esto lo vemos de seguido en la Biblia, porque no solo nos pasa con Moisés. A mí me encanta la Biblia porque la Biblia tiene patrones donde nos enseña cómo actúa Dios. Y este patrón lo vemos también en David. David estaba cuidando de sus ovejas cuando Dios le llamó. David no estaba haciendo nada sagrado, nada espiritual. David estaba cuidando de sus ovejas. Lo vemos en Gedeón. Gedeón, cuando Dios le habla, ¿qué estaba haciendo? Trillando el trigo. Lo vemos en Pedro. Cuando Jesús le llama, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pescando. Estaba haciendo lo suyo, estaba pescando. Mateo, ¿qué estaba haciendo? Incluso estaba haciendo algo malo. Mateo estaba recaudando impuestos en ese momento. Mateo no estaba haciendo nada espiritual, ni siquiera nada que agradase a Dios. Mateo estaba recaudando impuestos. Eliseo, ¿qué estaba haciendo cuando Dios le llama? Estaba arando. Moisés estaba pastoreando. Pero en el día a día, en nuestra vida ordinaria, Dios irrumpe para hacer cosas extraordinarias. Y Dios sigue haciendo eso ahora. La zarza no era el destino. Y aquí lo que me parece curioso es, y lo que quiero destacar, es que Moisés, cuando vio esa zarza arder, decidió acercarse. Moisés podía haber visto esa zarza y haber seguido de largo con sus ovejitas para que no se quemasen. Moisés podía haber visto esa zarza y decir: esto no tiene que ver conmigo. Podía haberse plantado ahí simplemente a ver cómo la zarza ardía. Corroboradme los hombres, el fuego nos atrae. Y cuando vemos fuego nos quedamos atontados. Moisés podía haberse quedado atontado sin dar ningún paso. Pero no lo hizo. Moisés dio un paso hacia adelante, y cuando Moisés dio ese paso, dice el texto, no lo digo yo, cuando Moisés vio que la zarza estaba allí, dio un paso y entonces el Señor le llamó: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. ¿Qué te quiero decir con eso? Que muchas veces en nuestro día a día Dios pone zarzas. Quizá no vemos un árbol encendido o algo grandilocuente que nos llame la atención, pero Dios pone algunas conversaciones que te mueven y te remueven. Seguramente Dios te habla y te recuerda constantemente un versículo y no sabes por qué te está viniendo este versículo a la mente. Quizá tú
estás viendo una necesidad en algún sitio y no sabes por qué estás identificando esa necesidad. Son las zarzas del siglo XXI. Dios nos sigue hablando y sigue irrumpiendo en nuestro día a día. Dios sigue levantando esas zarzas. Dios sigue llamándonos a cada uno de nosotros. Esta semana hablaba con algunos de los jóvenes y me decían cosas. Y me decían cosas sobre esto, como siento que Dios me está diciendo, siento que tal. ¿Y qué hacemos que no respondemos? Aquí la zarza no era el final. La zarza era simplemente el medio que Dios estaba utilizando para llamar a Moisés. Pero la zarza no era el destino. ¿Qué zarza está poniendo Dios delante de ti? Quizá, lo que os digo, una conversación con alguien. Quizá una necesidad que estáis viendo aquí en la iglesia, en el barrio, en otro país, en tu familia, en tu grupo de amigos, en tu trabajo. Dios sigue llamando y sigue encendiendo esas zarzas. Y me gustaría animarte a que seas intencional en identificar y escuchar esas zarzas. Me gustaría que seas intencional en identificar, pararte y escuchar esas zarzas que Dios está poniendo en tu vida. Porque el milagro no era que una zarza ardiese y no se quemase. El milagro es que Moisés se acercó a esa zarza a escuchar la voz de Dios. Da un paso y te animo a que cuando tengas un momento te pares en silencio y escribas. Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Sé intencional y pregúntale a Dios. ¿Cuál es la zarza que me estás mostrando? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué necesidad estoy viendo? Y da un paso. Haz algo. Una de las cosas que a mí en general más me preocupan es la parálisis por análisis. Y me preocupa demasiado en las iglesias en general. Me preocupa demasiado en el pueblo de Dios la parálisis por análisis. Porque por analizar todo, perdemos bendición. Por pensar demasiado, perdemos bendición. Hay una frase que me voy a tirar un triple, pero para mí el error en las manos del Señor es bendición. No es fracaso. Equivocarnos con un corazón dispuesto no es fracaso, sino que es bendición. Y a veces por miedo no damos pasos. Te animo como iglesia y como persona que identifiques la zarza que Dios está poniendo delante de ti y hagas algo. Haz algo con lo que Dios está poniendo dentro de ti. Recuerda que la zarza no fue el milagro. El milagro fue que Moisés respondiese. Este hombre que lleva 40 años cargando una carga, este hombre que lleva 40 años cargando una decepción, este hombre que puede haberse sentido fracasado, repudiado y despreciado por su pueblo, por su familia, este hombre que se resignó, habiéndolo tenido todo, se resignó a ser el pastor de las ovejas de su suegro, ve una zarza y corriendo se acerca. Y Dios lo restaura y lo utiliza. Y aquí entramos en el tercer punto que me parece maravilloso. Me parece maravilloso este punto. Y es que antes de enviar Dios transforma. Antes de darte la misión y de mandarte, Dios transforma. Hemos visto dos cosas de momento. Hemos visto que la misión nace del corazón de Dios, que no nace de nosotros. La misión nace del corazón de Dios y Él es el que se acerca y Él es el que da el primer paso. Él oye, Él ve, Él entiende, Él se acerca y Él envía. Luego vemos que Dios sigue irrumpiendo en nuestras vidas, en nuestro día a día, porque quiere utilizarnos para su misión. Es Él el que quiere utilizarnos para su misión y nosotros debemos estar atentos a esas zarzas porque Dios quiere utilizarnos. Pero ¿qué pasó en esa zarza?
que Dios transformó el corazón de Moisés. Porque antes de enviarnos, Dios transforma. Si vemos en el pasaje 10, dice: después de que Moisés se ha acercado a la zarza, Dios le dijo: Moisés, Moisés, él respondió: heme aquí. Dice: por lo tanto, ponte en camino, pues te voy a enviar al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme delante del faraón y sacar a Egipto de los israelitas? Y Dios le contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal que yo mismo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos vosotros me adoraréis en el monte. Y aquí una de las cosas que me encanta es que muchas veces nos acercamos a Dios con la pregunta incorrecta. Aquí vemos a Moisés recibiendo una misión de Dios, y lo que Moisés pregunta es: ¿quién soy yo para llevar a cabo esta misión? Y me encanta el humor de Dios, porque no le responde. Dios no le dice: ¿eres fiel? ¿Eres bueno? ¿Estás preparado? ¿Tienes experiencia? ¿No tienes experiencia? ¿Has sido fiel cuidando a las ovejas de tu suegro? No le dice nada de eso. Porque no depende de él la misión, depende de Dios. Ante la pregunta de ¿quién soy yo?, Dios transforma y responde: yo estaré contigo, porque yo haré la misión. No se trataba de quién era Moisés, ni de sus fuerzas, ni de su preparación. Se trataba de quién iba a ir con él. Y esa es la única respuesta que Dios le da a Moisés: yo estaré contigo. Y esto te lo digo porque cuando Dios te llama, o cuando Dios quiere hacer algo contigo, no se trata de quién eres tú. Se trata de quién es Dios, el que va a hacer las cosas. Y aquí, esto sí que me pasa mucho en Ministerio Juvenil. Los que habéis estado y los que estáis, sabéis que las conversaciones con muchos jóvenes, y que se extrapola también a la iglesia, no solo en el Ministerio Juvenil, es que Dios me llama, o Dios me está diciendo que haga esto, pero no estoy preparado. Es que estoy esperando a estar preparado, y cuando esté preparado, daré el paso. Es que sé que Dios quiere que haga esto, pero me falta todavía preparación. Dios no te llama porque estés preparado. Dios te llama para prepararte. Moisés no estaba preparado, ya veis la pregunta: ¿quién soy yo? Dios lo preparó a Moisés. Moisés no era la persona idónea para esa misión. Dios lo hizo la persona idónea para esa misión. El miedo nos paraliza. Por eso Dios nos cambia la perspectiva. No nos hace mirar a nosotros y en quién somos, ni qué preparación tenemos, ni si estamos listos o no estamos listos. Si Dios llama, Dios nos prepara y nos deja listos para su misión. Entonces quiero animarte a que eso que Dios está diciendo o está poniendo en tu corazón, y esas preguntas que se te vienen a la cabeza de ¿tengo qué? ¿Realmente puedo? ¿Soy yo? ¿Lo podré hacer? ¿Cómo lo hago? Lo cambies por ¿es Dios? Y si la respuesta es sí, tira para adelante. Así de sencillo. Si la respuesta es sí, tira para adelante. Equivocarse en las manos de Dios es una bendición. Es una súper bendición. Hemos estado viendo en este texto, hemos estado acompañando la historia de Moisés, de cómo Dios llama a Moisés en medio de la zarza, en medio del desierto, ¿vale? Pero en realidad no solo quería compartir la historia de Moisés, quería compartir lo que sigue pasando hoy en día, porque esta realidad la seguimos viendo cómo Dios sigue llamando,
seguimos viendo cómo Dios sigue poniendo zarzas delante de nosotros. Seguimos viendo cómo el corazón de Dios se sigue moviendo, sigue oyendo, sigue escuchando, sigue haciendo, sigue enviando. Hemos visto primero que la misión comienza en el corazón de Dios, no a través de un hombre perfecto. La misión nace en el corazón de Dios. Hemos visto que Dios sigue queriendo interrumpir nuestra vida cotidiana, sigue queriendo interrumpir nuestra vida ordinaria para convertirla en vida extraordinaria. Sigue queriendo usarnos. Y hemos visto que cuando Dios nos llama, todos esos miedos a estar preparados se difuminan, porque no depende de quién soy yo, sino depende de quién es Él. Porque antes de enviarte, te transforma. Y me encanta la imagen de Moisés en esa zarza. Estuvo durante mucho tiempo, no se quemó, no le pasó nada, no sufrió, pero sí fue transformado por Dios. Su corazón salió diferente después de la zarza. Su corazón salió transformado. La visión ya no salió en quién soy yo, salió en si tú vas conmigo, porque si seguimos leyendo los pasajes, dice, si tú vas conmigo yo voy. Si tú no vas conmigo yo no voy. Moisés entendió que si Dios va, puede. Porque la misión no depende de nosotros. La misión depende de Dios. Y simplemente quería culminar con algo que para mí ha sido muy, muy curioso, muy especial. Y llevo 2 o 3 meses trabajando en varios textos que me mueven a lo mismo, me mueven a este mensaje que quería compartiros. Lo veo en Moisés, lo veo en Jonás, lo veo en los discípulos. La iniciativa siempre la toma Dios. Dios buscó a Jonás, Dios se reveló a Moisés, Dios envió a los discípulos. El protagonista de la misión nunca es el enviado. El protagonista de la misión es el que envía. Y esto es fundamental. Y no era un mensaje, ni pretendo que sea un mensaje para que la iglesia salga enchufada diciendo tenemos que hacer más misión. Sino, quiero inspirar, y siento que Dios me ha llamado a inspiraros a seguir oyendo, seguir buscando, buscar esas zarzas, porque Dios sigue llamando, y Dios sigue oyendo a su pueblo, y Dios sigue enviando, Dios sigue queriendo utilizarnos. Y he vivido la experiencia de este verano, tanto de Rumanía, esta semana con el Team 35, hemos vivido muchas cosas y Dios nos ha dicho muchas cosas. Les compartía en Rumanía a los chicos este texto, les compartía hasta al inicio de semana al equipo de España en nuestros Team Times este texto, porque no es casualidad que pasen estas cosas. Es el primer año que tenemos este Splay, y para mí esto es una zarza ardiendo, en la que Dios nos está llamando como iglesia y nos está mostrando. Para mí, que pudimos haber enviado a 13 jóvenes a Rumanía, no es una casualidad, es un Dios que está llamando, es una zarza ardiendo delante de nosotros. Que tengamos todavía 3 chicos en Estados Unidos, que tengamos un equipo, lo habéis visto cómo han salido, creo que eran 12 o 13 de nuestra iglesia, de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, sirviendo toda la semana. He de deciros, estaban agotados, los veía y estaban cansados, agotados, pero cada día venían a la hora y cada día estaban con una sonrisa delante de los niños cumpliendo la misión. Me hubiese encantado que vieseis los tiempos previos a salir a evangelizar, los chicos preguntando cómo hablamos, cómo salimos, y luego si los veíais en las calles, no paraban, hablando con gente. Ahí tenemos una zarza ardiendo. Y iglesia, depende de nosotros si nos acercamos y escuchamos lo que Dios quiere decirnos. Solo depende de nosotros. Y como dije al inicio del mensaje,
Dios está diciéndonos cosas, Dios está bendiciendo y depende de nosotros. Recordad que la misión nace en el corazón de Dios. Recordad que no necesitamos ser perfectos para llevar a cabo la misión, porque es Él el que la hace. Y sigue irrumpiendo en nuestras vidas para hablarnos y para darnos misión. Así que quería dejaros con este mensaje, quería animaros a abrir los ojos, abrir el espíritu, abrir el corazón y abrir los oídos. Y animaros y animarnos como iglesia a seguir empujando, seguir dando pasos. Hay zarzas ardiendo alrededor. Mira a tu alrededor, mira tus conversaciones, mira a las personas con las que estás hablando, mira los temas de oración que te están pidiendo. Tenemos zarzas ardiendo, hay misión delante. Dios está preparando equipo para enviar esas misiones. No digamos que no y no tengamos miedo, porque no depende de nosotros, sino depende del que envía. Gracias, Dios, por todo lo que haces. Gracias, Padre, porque eres fiel. Gracias porque quieres utilizarnos en tu misión. Gracias por tu corazón, Señor, de compasión al cual nosotros queremos parecernos. Gracias, Papá, por tu palabra, porque nos hablas a través de ella y nos indicas cómo quieres que actuemos. Señor, queremos obedecerte y queremos responder de manera clara a tu llamado. Queremos, Señor, ser utilizados por ti. Queremos ser canales de bendición para nuestra sociedad, para nuestro barrio. Queremos, Señor, también preparar y formar a personas para cumplir tu misión. Pero sobre todo, Señor, queremos que transformes nuestros corazones para que nos envíes. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén.